Hola Josefina, hola Sócrates. Hola, Inca, qué Inca, gusto. Hoy, ¿cómo están? todo bien. Todo bien, me Muy alegro, me bien, alegro, me alegro. muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, Josefina, muy bien. Bueno, ya es como acostumbrando en esta nueva normalidad. Ay, qué preciosa se te ve, estás muy, muy ejecutiva. Gracias, igual. Sí, no sé, como en el estudio hacer estas cosas, hace tiempos que he dado una conferencia por web. Tú sabes cómo me gusta el contacto con público y todo eso, pero vamos a ver cómo nos Sí, va hoy. se te da también. Pero el carácter interactivo que va a tener con la encuesta y lo demás, pues Sí, sí, no te preocupes, ya tengo práctica ocho veces al día por este medio, con las reuniones que tenemos. ya me imagino, ya me imagino. ¿Y cómo Pues estás? nosotros, mira, nosotros tenemos, la Cámara nos ha hecho llegar este banner a todos los que tenemos actividades virtuales y pues Qué nos permite bueno. hacer algo como muy institucional, ¿verdad? Está chulo. Yo normalmente, como utilizamos Zoom, tenemos la posibilidad de poner una pantalla, pero como esta aplicación todavía no la conozco, ni modo, ya toca. Vamos a ver luego si tenemos que hacer No, prueba pero que logro compartir bien la pantalla. sí, excelente. Tú sabes que esta mañana, yo pensando, wow, esta normalidad es una normalidad muy rara, esta nueva normalidad es muy rara. Esta mañana yo Cuéntame. salí a correr al mirador. Óyeme, y la mayoría de la gente está corriendo sin mascarillas. O sea, aquí no está pasando nada. Totalmente. Yo salgo al mirador, fíjate, cada tarde para sacar mis perros, menos probablemente hoy. Y Va a llover. la última semana ha sido una cosa increíble. No, 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 no. Yo suelo ir a las 5 de la mañana, o solía, antes de la situación. Pero, entonces, así que no estaba yendo. He ido a mediodía, a veces me gusta la 1, las 2 de la tarde, la hora de comida. Yo la Sí, cambio por irme al parque, porque a esa hora hay poca gente. Pero fui hoy en la mañana y quedé espantada. Yo no sé qué va a pasar aquí porque es que yo no veo como, yo me imagino, yo pensaba que la gente estaba como más consciente de la situación que, sí, pero sabes que esto para mí es el miedo ahora, porque realmente yo tuve, ¿cuándo fue? El viernes pasado hice una operación más humanitaria de las entregas de las mascarillas y todo esto, sí, y había tranques, había así de gente. Y claro, fuimos además a los barrios más marginables, más complicados en este sentido por la vulnerabilidad. Y sí, realmente, wow. El tema es que en este momento, justamente como hay tres focos en caso de República Dominicana, sí. que son el Distrito Nacional, Duarte y Santo Domingo, entonces, si no se contiene este contagio comunitario, va a ser muy complicado, porque tú sabes que, por ejemplo, ahora en Chile, Inca, sí, disculpa que te interrumpa. cuéntame. Ya me dicen que ya están entrando al público, Ah, así que vamos a tenemos que ver, ¿sabes qué? Que me dejen compartir. ¿Me puedes dejar compartir, por favor? lo puede hacer María, Señora Inca, María. me regala un momentito que debo de colocar un video antes de. Luego le doy el control a usted. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, sugiero que salgamos de cámara, María, hasta que ustedes nos avisen. No, no importa, se pueden quedar, no importa. Ah, Sí, ok, pero nos estás advirtiendo que hay que ver qué hablamos. correcto. Voy a hacer cosa. Bueno, Josefina, sí, ya están, mira, ¿se ve participantes en algún momento? Déjame ver. En participantes, bueno, yo creo Sí, que señora solamente Inca, usted debe de verlo en el icono que tiene como una persona el del centro. y el del centro. Ah, Pero sí, sí, solamente estamos nosotros, María, ahora mismo.
Sí, hay, definitivamente tenemos más. Yo creo que 10 participantes. Sí, correcto, ya veo. Bueno, pues un saludo para Bill, que ya está también conectado. ahí veo a Elena también, qué bueno. Sí. Bueno, Sócrates, ¿tú estás y aprobaste tu micrófono, Sócrates? Sí, ya creo que el micrófono está muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, Sócrates, un placer saludarte. Igual, Josefina, es muy elegante. Josefina, Inca también, muy elegantes. Gracias, igual. Qué bien. Muy bien. Bueno, es bueno de vez en cuando para recordarnos del tiempo de ir a la oficina. Sí, para recordar el pasado, porque esto es una nueva normalidad. COVID. Nueva normalidad. Totalmente, Así es, totalmente. correcto. Muy bien, entonces, ¿quién está a cargo del manejo? Está María Ricardo. María. Muy bien, María. Oh, Entonces, luego hacemos la prueba para saber compartir. Yo tengo varias versiones que algunos seguramente sale bien. muy bien. Señora Josefina. Sí, María. Te escucho, María. Hello. Ahora sí, señor Malamud, se escucha. Okay. Estaba en mute.
¿Me escucha? Sí, se escucha. Entonces, hay un feedback. Comenzamos, María. Listo, podemos iniciar ya. Ok. Bueno, hay un feedback significativo. Bueno, damas y caballeros, apreciados socios, muy buenas tardes y bienvenidos a este evento virtual del Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Me imagino que hay unos que piensan que eso es un tema un poco esotérico, no relevante a la situación coyuntural que se enfrenta a las empresas, ciudadanos y países del mundo, la pandemia de COVID-19. Y no hay duda que enfrentamos una situación bastante retadora. Y hay preguntas básicas de cómo adaptarnos a la nueva realidad de COVID-19 y cómo construir una empresa y una sociedad más resiliente y sostenible. Si tenemos una visión compartida de dónde queremos llegar y aprovechamos las tecnologías disponibles ya, tenemos la oportunidad de construir modelos de negocio y una sociedad más resiliente, más equitativa y más sostenible en el tiempo. Y a mi entender, los objetivos del desarrollo sostenible representan esta visión compartida. Y el reto es cómo integrar esos en nuestros modelos de negocios. Entonces, estamos sumamente encantados de tener con nosotros esta tarde la señora Inka Matila, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o PNUD, quien va a exponer sobre cómo el COVID-19 está incidiendo en los objetivos del desarrollo sostenible. Reflexión sobre la respuesta y recuperación socioeconómica. Pero antes de escuchar a nuestro orador invitado, voy a ceder la palabra a Josefina Navarro, presidente de nuestro Comité de Sostenibilidad, para contextualizar un poco el tema de hoy. La señora Navarro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor William Malamud, director ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Bienvenidos sean todas y todos los que están en este momento conectados con nosotros para acceder a este importante evento. El Comité de Sostenibilidad de AmCham-DR se place en contribuir a la reflexión en el marco de la situación que nos plantea el COVID-19 en nuestro país. 2020 es un año de grandes retos para el mundo, de grandes retos para la República Dominicana. La pandemia del coronavirus COVID-19 se ha dispersado, infectando no solo con un terrible impacto en términos de salud, en términos de la vida de las personas. Su impacto irrumpe en la complejidad del entramado social de nuestro país, de los países en sentido general, en la economía macro, pero muy sensiblemente en la microeconomía. Su impacto, en fin, lo ha cambiado todo. En 2015, las naciones del mundo acordaron 17 objetivos que definen la estrategia de desarrollo sostenible para el año 2030, la Agenda 2030. Desde entonces, los países comenzaron a trabajar de manera muy dirigida en la reducción de la pobreza, del hambre, en salud, de educación de calidad, de equidad de género, energía asequible y no contaminante, en trabajo decente y crecimiento económico, en industria e innovación, en reducción de las desigualdades, comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, la vida submarina y ecosistemas terrestres, paz, justicia, institucionalidad y alianza para llevar a cabo estos objetivos.
De un momento a otro, ¿qué ha ocurrido con la reducción de la pobreza, con la productividad, con las desigualdades, con el trabajo, con el crecimiento económico, con la salud? ¿Qué ha ocurrido? Hoy vemos cómo la ayuda humanitaria se dispersa en todo el mundo, conteniendo de manera inmediata o paliando la crisis a corto plazo. En estos meses, en estas semanas, la crisis parecería haberse convertido en una nueva forma de vida. Pero la crisis inmediata no puede cegar la planificación del porvenir. El de corto plazo y de mediano plazo, pero sobre todo el futuro más allá de la mitigación y de la contención, el futuro de los que vienen detrás de los que estamos hoy. No solo los gobiernos, las empresas también están llamadas hoy más que nunca a definir estrategias sostenibles, enmarcadas en los objetivos establecidos en la Agenda 2030. Vale decir, con una visión de largo plazo. Esta vez a partir de una nueva realidad en la que nos ha impuesto la pandemia. Cómo el COVID-19 ha incidido en los ODS. Por primera vez en este evento se analiza este tema en nuestro país. Así que en nombre del Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio, les damos las gracias a todas y todos por asistir de manera virtual a este evento en el que nuestra invitada de honor, la señora Inka Matila, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en República Dominicana, dará respuesta a esta pregunta y nos acompañará en una reflexión sobre esta nueva realidad que impone el diseño de estrategias inteligentes para reorientar los negocios, reducir la brecha digital, proteger el empleo y continuar el desarrollo en nuestro país. Inka Matila, de nacionalidad finlandesa, ocupa la posición de representante residente del PNUD en nuestro país desde abril del año pasado, 2019. Es economista con un máster en Ciencias Sociales y Economía de la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Habla perfectamente el español, como ustedes podrán ver, inglés, por supuesto, el finlandés, y tiene conocimientos del sueco y el alemán. En República Dominicana es su 10º país de residencia. Antes de su actual posición, fue durante 5 años directora del país adjunta del PNUD en Bogotá, Colombia. También se desempeñó como coordinadora del área de evaluación en el Centro de Servicios Regionales del PNUD para América Latina y el Caribe en Panamá. Ha sido consultora independiente especializada en evaluaciones y planificación estratégica. Asesora principal, consejera en Economía y Buen Gobierno en la Embajada de Finlandia para América Central en Nicaragua. También ha sido analista y oficial de programas de la oficina del PNUD en El Salvador y Belice e investigadora de la Unidad de Investigación para Estructuras Económicas y Crecimiento en la Universidad de Helsinki, entre otras funciones. Durante los últimos 20 años, Inka Matila ha ido perfeccionando sus habilidades, aplicando un enfoque interdisciplinar a soluciones para el desarrollo en diversos contextos y sectores, uno de los principios fundamentales para el éxito de la Agenda 2030, y comparte el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la promoción de la igualdad de género y la necesidad de cuestionar la estrategia basada en sectores. También ha trabajado en cooperación para el desarrollo bilateral como multilateral, así como para el gobierno finlandés, instituciones académicas y del sector privado. Es una persona firmemente convencida de la importancia que tienen las alianzas en los diferentes sectores de la sociedad para el logro de los ODS. Señoras y señores, le doy paso entonces a nuestra invitada de honor, la señora Inka Matila. Adelante. Y todos, este es un privilegio estar hoy con ustedes, un nuevo reto, hacer ponencias por esta vida. Vamos a ver cómo nos va. Además, me han dado una tarea bien fácil, en media hora cubrir toda una analítica sobre la situación, posible impacto de la Agenda 2030
por esta situación actual que estamos viviendo y además me prometí hacer una reflexión sobre la recuperación socioeconómica que consideramos bien importante en este momento. Así que vamos a aprovechar bien este tiempo que tenemos. Voy a compartir la pantalla. Entiendo que lo... Un segundito. Bueno, vamos a ir por esta otra opción. Un segundito más. Gracias por su paciencia. ¿Lo están viendo la pantalla en este momento? No se está viendo la presentación, ahorita se estaba bien. Sí, un segundito. Bueno, vamos adelante con un poquito de avance. Yo creo que vamos muy bien desde aquí. ¿Y la ven la pantalla completa? Sí, se ve perfecto ahora. Excelente. Sí, vamos a hablar más adelante un poco sobre la importancia de la transición a la digitalización. Aquí vamos todavía en el camino de aprendizaje, colegas, pero nuevamente muchas gracias por este espacio, William, como director ejecutivo, extremadamente feliz por esta invitación. Josefina, desde tu gran papel de líder de comité de sostenibilidad, gracias por esta invitación y por supuesto a María que está apoyando en toda la parte técnica. Bueno, como Josefina muy bien en su introducción ya comentó, principalmente para contener la propagación del virus y garantizar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud en diferentes países del mundo, los gobiernos han tomado decisiones sobre la implementación de medidas bastante drásticas para distanciamiento social, para proveer protocolos de seguridad, cierre de fronteras y cuarentena para salvar vidas, que absolutamente en esta coyuntura que estamos viviendo es la prioridad número 1. Estas medidas a la vez han implicado efectos adversos en el ámbito económico, como se han paralizado empresas, se han cerrado negocios, se están perdiendo ingresos, se han suspendido trabajos y se ha disminuido el comercio internacional y por ende también el crecimiento económico, lo que está implicando la peor recesión económica que se ha experimentado a nivel global en los últimos 90 años. Lo importante aquí que más allá de una crisis sanitaria, estamos al frente de una crisis socioeconómica y de desarrollo probablemente nunca antes visto. Entendemos que estamos en un contexto de muchísima incertidumbre y en esta ponencia mi propósito es compartir algunos de los efectos que ya estamos observando de la situación de COVID-19, tanto algunas reflexiones sobre la situación de salud, pero sobre todo concentrarme en las dimensiones económicas de desarrollo humano y cómo la crisis posiblemente ya está afectando o puede afectar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. También voy a hacer una reflexión de algunos principios que deberíamos estar tomando cuenta en la recuperación socioeconómica, cuál también ha sido o puede ser el papel del sector privado, y concluyo
para contar un poquito cómo estamos actuando desde PNUD conjuntamente con otras agencias del Sistema de Naciones Unidas para dar respuesta y recuperación socioeconómica en el marco global de Naciones Unidas para este fin. Yo creo que es importante entender, estamos en una situación de mucha incertidumbre y todavía tenemos más respuestas, más preguntas que respuestas. Y creo que este espacio es una excelente oportunidad de también reflexionar conjuntamente a través de interactuación con ustedes al final de la ponencia. Situación actual del COVID a nivel mundial, regional y para República Dominicana. Esta mañana leímos de los periódicos que a nivel mundial COVID-19 representa la peor pandemia que se ha experimentado en los tiempos modernos y hoy en día se cuenta con 5.5 millones de casos confirmados y casi 350 fallecidos. En este momento en República Dominicana tenemos 16.000 casos. Esto es poco, esto es mucho. Desde la analítica de nuestro Buró Regional para América Latina y el Caribe, estamos considerando que dada la limitada capacidad que todavía los países en esta región tienen, y más allá de esta región, de implementar las pruebas necesarias, aún no hay certeza sobre las dinámicas del problema. Este gráfico para mí fue cuando la vi hace ya casi 2 meses, la primera vez, con entonces los datos de esta situación, fue muy ilustrativo, porque prácticamente hace una comparación entre los países de América Latina y el Caribe según los casos por 100.000 personas, es decir, en términos relativos. Y en este caso, según los datos de esta semana, vemos que la pandemia está fuertemente afectando a Chile, Perú, Panamá, Ecuador, Brasil. Brasil es el caso donde realmente se está convirtiendo casi el epicentro, no solamente a nivel de la región, sino también uno de los países con más afectaciones a nivel mundial. Y después tenemos incluso República Dominicana. Ahora bien, es importante entender que estos países, Chile y Perú, son países donde se ha implementado un número muy importante de pruebas. Y consideramos también que en caso de República Dominicana, con sus 70.000 muestras procesadas hasta anteayer y una relativamente baja letalidad, que es un poquito más de 3%, también se está moviendo de un escenario de incertidumbre a un escenario de entender cuál es el riesgo. Y esto es muy importante porque también puede permitir enfocar mejor la gestión de riesgo ante la dimensión de salud. En cuanto a lo económico, principalmente estamos mirando que las economías emergentes están golpeadas por todas las vías posibles casi. Desde un choque interno, es decir, desde el efecto directo sobre la actividad económica interna. Segundo, un choque externo, desde las balanzas de cuentas y una fuerte caída en los precios de los bienes. Y tercero, lo que es muy importante, que también puede generar unas implicaciones importantes en mediano plazo, el choque global de liquidez, con los cambios de portafolio de los riesgos activos a activos más seguros, resultando que conseguir capital y deuda en términos extranjeros puede ser cada vez más costoso para países emergentes. A conclusión, lo que podemos ver que las políticas de encierre están teniendo un costo económico muy alto y de cierta manera se está buscando un balance entre la absoluta prioridad de proteger las vidas de las personas y a la vez mirando en qué momento se puede llegar a las reaperturas paulatinas para reactivar también la dimensión económica. Lo que estamos observando es que los gobiernos enfrentan una pérdida de ingresos importante, un aumento de la demanda de gasto público para las necesidades de implementar diferentes esquemas de protección social para compensar estas políticas de quedar en casa y un endurecimiento en las condiciones financieras a nivel mundial.
En caso de República Dominicana, consideramos que realmente el gobierno ha efectuado y tomado algunas medidas muy oportunamente en estas dimensiones de asegurar ampliación horizontal y vertical en tiempos muy cortos, y así también se ha podido extender, digamos, las coberturas a través de programas Quédate en Casa y FASE, por ejemplo. A la vez también, en caso de República Dominicana, se está contando con unas reservas internacionales bastante importantes, pero sin embargo tenemos que entender que el país está en una situación de finanzas públicas algo estresadas, con un déficit de sector público de casi 2.2% de PIB y una deuda de términos exteriores de casi 42% de PIB. El epicentro en términos económicos de esta crisis son los mercados laborales, muy diferente que una crisis como puede ser una crisis por eventos climatológicos que afecta sobre todo el capital físico. Aquí estamos poniendo nuestro capital humano en el centro del riesgo. Está golpeando especialmente duramente con las personas con mayor condición de vulnerabilidad, sobre todo los trabajadores y trabajadoras informales, que en caso de República Dominicana cuentan más del 50% de la población ocupada y por supuesto la población en situación de pobreza. Lo que estamos mirando también que el golpe en todos los países, incluyendo República Dominicana, es mayor a las mujeres, justamente por su participación mayor en las actividades informales, por ejemplo. Y lo que también lamentablemente estamos mirando, que para algunas y algunos quedarse en casas está resultando ser muy costoso justamente por estas necesidades de buscar el alimento y supervivencia diaria. Según nuestros análisis que estamos adelantando para caso de República Dominicana, los principales canales de transmisión que estamos mirando son los cierres de actividades de comercio, la caída de turismo absoluta, las industrias de productos no alimenticios, afectando sobre todo el mercado de trabajo, como mencioné ya anteriormente, y esto está también combinado con una dinámica de reducciones importantes de las remesas, que son un ingreso muy importante para varios de los hogares en República Dominicana. En cuanto a los flujos sectoriales, también estamos mirando una ruptura de encadenamientos o cadenas de producción, tanto a nivel de demanda nacional o internacional. Y estos son especialmente importantes para actividades de turismo, zonas francas y construcción, por ejemplo. En caso de República Dominicana, de cierta manera, uno de los sectores más importantes de analizar son las micro, pequeñas y medianas empresas. Y creo que también para este público, entendiendo que varios de los miembros de la Cámara son de pequeñas y medianas empresas, es importante profundizar un poquito este aspecto. Lo que estamos mirando que claramente el reto de que este sector está confrontando tiene que ver con el bajo componente tecnológico en varios casos y los retos para articular con las cadenas de valor de amplio alcance. En caso de República Dominicana, más del 95% del tejido empresarial son micro y pequeñas empresas y emplean casi 40% de casi más del 50% de empleo total del país. Esta misma semana publicamos conjuntamente con el Ministerio de Comercio e Industria y MIPYMES los resultados de encuesta de afectaciones económicas a MIPYMES por la crisis de COVID en República Dominicana. Y algunos de los hallazgos de esta encuesta fueron que en este momento, cuando se realizó a esta encuesta más de 2.900 empresas, más de 50% de las personas empresarias consideraban que la empresa que dirige puede declararse en bancarrota como consecuencia de crisis. De misma manera, también pudimos ver que, por ejemplo, el impacto de cierre de operaciones por completo fue mayor para negocios que están encabezados por mujeres. Nuevamente vemos un impacto diferenciado. Las empresas que vayan perdiendo su capital van eventualmente a despedir trabajadores. La existencia de recesiones anteriores y toda la investigación que estamos manejando sobre este tema
hemos mirado que tras un fuerte repunte de la desocupación, lleva mucho tiempo de reactivar estos empleados y empleadas. Por esta razón, también en el epicentro de manejo de esta crisis está la protección de empleo y las medidas que se requieren para no perder capital humano. La semana pasada, la oficina de PNUD a nivel global de desarrollo humano publicó proyecciones sobre el impacto de COVID-19 a desarrollo humano. Como ustedes probablemente saben, PNUD desde el año 1990 está midiendo anualmente cómo va evolucionando desarrollo humano en sus medido por sus dimensiones de salud, educación y medios de vida. Y es la primera vez que desde que se empezó la medición de desarrollo humano que se está en este momento proyectando una drástica caída de desarrollo humano en términos globales. También desde el lado de desarrollo se está recibiendo un triple golpe. Ahora bien, ya está acercando la pregunta principal o una de las dos preguntas principales de la ponencia. ¿Cuál entonces puede ser el impacto de COVID a la Agenda 2030? De cierta manera, lo que podemos decir que el gran confinamiento mundial nos está llevando a un punto de inflexión en la Agenda 2030. El efecto real, lo que va a pasar, requeriría, por supuesto, todavía profundizar sobre los riesgos de pérdida de los avances de los países y una caracterización de los impactos de los objetivos de desarrollo sostenible en cada uno de los contextos de los países. Lo que sí en este momento ya se está observando que los que mejor están resistiendo ante esta crisis son los países que han tenido un avance mayor en términos de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. De cierta manera, podríamos decir que un mayor desarrollo sostenible integral también ha servido como garante de una mayor resiliencia socioeconómica. Voy a repasar algunos de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo se está afectando esta pandemia en algunos de los ODS claves, aunque es importante decir que definitivamente toda la Agenda 2030 está afectada de alguna forma. En cuanto al objetivo número 1, que tiene que ver con la reducción de la pobreza, directamente por el pérdida de ingresos, se está estimando que no solamente por la pérdida de ingresos, sino también por caída de desempleo y la caída de PIB en los países, en América Latina se puede perder hasta 30 millones, se puede generar hasta 30 millones más pobres en la región, según recientes resultados y análisis de CEPAL. Hemos hecho algunas microsimulaciones aquí en República Dominicana con nuestro grupo de análisis y también estamos mirando que un escenario que en este momento se podría considerar probablemente realista, es decir, una caída de 20% de ingresos, podría implicar un incremento de pobreza en República Dominicana de 12.2%, equivalente de casi 1.300.000 personas. Y los efectos serían mayores en hogares con jefatura femenina, en hogares donde se cuenta con infantes y hogares que reciben remesas, ya que en estos casos también se está teniendo este doble efecto, no solamente por caída de los ingresos de salarios, sino también por la disminución de las remesas. Importantemente también, desde la naturaleza integral de la Agenda 2030, lo que pasa con el objetivo número 1 afecta directamente a varios otros objetivos, como es el objetivo 2, 3, 4, 5 o 10. Y vamos a profundizar un poquito más sobre esto. Claramente el objetivo 3 estamos observando en todos los países un efecto devastador de salud. Y en este caso también hay que poner en foco a las poblaciones más vulnerables. Estamos mirando que personas con discapacidad, personas viviendo con VIH/SIDA, niñas y niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y población adulto mayor con enfermedades crónicas están en condiciones incluso de mayor vulnerabilidad sobre este impacto a ODS 3. Claramente también las
políticas de distanciamiento físico y encierre ha impactado directamente en un mayor acceso y educación. Cuando se está cerrando las escuelas y las clases se dan online, depende mucho quién tiene acceso a los medios de ir a la escuela, las herramientas y el tipo de apoyo que pueden tener para esta fase de escolarización desde distancia, que claramente también vemos unas brechas bastante importantes entre los hogares más ricos y los hogares con menores recursos. Nuevamente, todo el impacto, lo que ya he mencionado en varias veces, tiene que ver con el ODS 5, con el impacto a las mujeres y igualdad de género. Y en esta manera lo que estamos mirando, que además de los efectos que ya he mencionado en cuanto a mayor participación en actividades informales, también están las mujeres en la primera línea de defensa que les afecta de manera desproporcionada. Son más de mitad de los médicos y 90% de los enfermeros, por ejemplo. También estamos observando que la cantidad desproporcionada que están tomando en cuanto a las tareas de cuidado está agravando, digamos, la situación de mujeres en este contexto, igual que algunos de los índices que estamos observando casi en todos los países que tienen que ver con el aumento de violencia intrafamiliar. El epicentro de la afectación de COVID-19 tiene que ver con el trabajo decente y crecimiento económico. Y claramente aquí estamos potencialmente viendo un desempleo masivo si no se puede recuperar rápidamente, digamos, los empleos suspendidos y asegurar también unos enfoques diferenciados a los empleados informales. El objetivo 17 está agarrando una importancia probablemente nunca antes visto. El mismo secretario general de Naciones Unidas está llamando para una solidaridad global. En este momento, en contexto de una crisis de salud económica y de desarrollo mundial, se requiere esta acción y solidaridad a nivel internacional, más que probablemente nunca antes. Ahora bien, quería pedir que María me ayudes con una pregunta a los participantes. Quiero reflexionar un poquito sobre el futuro de desarrollo y sobre todo su dimensión de sostenibilidad. Ustedes tienen la posibilidad de responder una simple pregunta. Prácticamente esta pregunta dice que si hemos visto que durante el COVID-19 hemos podido observar algunos impactos positivos en los ODS asociados a la esfera del planeta. Por ejemplo, lo que ha sido la caída de las emisiones de CO2 nunca antes vistos desde que se tenga registro de las emisiones. ¿Esto es una noticia positiva o negativa? Vamos a ver. María, ¿tenemos unos resultados sobre esta pregunta? Ya podemos ir viendo en pantalla las respuestas. Hasta ahora, de 92 personas conectadas hasta este momento, 32 dicen que sí, una dice que no y el resto aún está por responder. Muy bien, pero eso nos da un poquito el pulso sobre la reflexión que quiero compartir, colegas, con cada uno de ustedes. Prácticamente, a pesar de estas evoluciones positivas que hemos visto, por ejemplo, en la caída de las emisiones de CO2, tenemos que acordar que la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus dimensiones de salud del planeta y el bienestar de las personas son inseparables. Los principios de la Agenda 2030 son su universalidad,
la integración entre las diferentes dimensiones y los diferentes objetivos y su lema que no podemos dejar a nadie atrás. Yo creo que más bien que esta drástica caída que hemos podido ver en las emisiones de CO2, que de hecho ha pasado gracias a una pandemia mundial, salud nunca antes visto, y una recesión económica mundial, más bien se debería tomar como una alerta sobre la insostenibilidad de nuestro paradigma económico actual. La matriz de energía aún está basando en fuentes no renovables mayoritariamente y los hábitos de consumo y producción siguen siendo insostenibles, por ejemplo. Por esta razón, la siguiente crisis global que probablemente vamos a enfrentar será la crisis de clima, que no tiene vacuna si superamos este aumento de temperatura global de 1.52%, que sería el resultado si seguimos con este paradigma económico actual. Y en este contexto, el cumplimiento del Acuerdo de París es absolutamente crítico. Y quiero profundizar un poquito sobre esta reflexión. El impacto ambiental, aunque en el corto plazo puede ser positivo, en algunos indicadores y algunas dimensiones de algunos objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, justamente por la drástica reducción de la actividad económica provocada por la crisis que ha reducido las emisiones y la contaminación atmosférica en muchas regiones del planeta, al menos que los países cumplan con sus compromisos con el desarrollo sostenible una vez la crisis haya terminado y la economía mundial se reinicie, el impacto seguirá siendo negativo y probablemente vamos a ver incluso algunas punterías en crecimiento de estas emisiones. Y hay un real riesgo que el objetivo 13, que tiene que ver con la acción de clima, será afectado negativamente por un compromiso internacional reducido a la acción climática. Entonces, con esta reflexión, digo que es importante que tengamos en mente la integralidad de los diferentes objetivos. No podemos lograr avances en una esfera o algunos objetivos a la costa de otras. También consideramos que es una percepción tal vez errónea decir que la naturaleza ha estado tomando un descanso durante la pandemia de COVID-19. Tal vez justamente nos ha logrado mostrar sobre la criticalidad de la situación actual, más allá de la crisis COVID que estamos enfrentando. Por ejemplo, lo que estamos mirando desde los análisis globales, que en cambio muchas áreas rurales, por ejemplo en los trópicos, enfrentan en este momento una mayor presión por el aparcamiento de las tierras, la deforestación, la minería ilegal y la caza furtiva de vida silvestre. Y estas tendencias están aumentando durante esta crisis. Y desafortunadamente, fuera de las áreas urbanas, la situación también es muy diferente. En las zonas rurales, fuera de las áreas urbanas, la principal cuenta de ahorro para muchas personas que han perdido temporalmente sus ingresos es la naturaleza. Y con la caza, pesca y la tala necesaria para proporcionar los alimentos en este momento crítico, se está empeorando la situación. Hay incluso informes de aumento de deforestación en estos meses en Asia, África y América Latina. Vamos adelante para reflexionar un poco sobre cómo podría ser la transición hacia una nueva normalidad o covidianidad. Aunque todavía no hay una visión clara sobre cómo es este nuevo normal que poco a poco estamos conociendo y construyendo. De hecho, desde nuestra analítica de América Latina y el Caribe, de nuestro Buró Regional, estamos planteando algunos de los principios para la recuperación especialmente importantes para la región de América Latina y el Caribe. El primero tiene que ver con la acción por clima y la capital natural como conductores de recuperación.
Estamos mirando que el concepto de capital natural está bien integrado actualmente en los marcos teóricos, pero no está sujeto o integrado en los presupuestos públicos y diseño de las medidas fiscales o monetarias. Y de cierta manera la naturaleza y los servicios provistos por los ecosistemas deberían ser en futuro parte del proceso de toma de decisiones. Estamos también mirando que en esta acción por clima hay un enorme espacio de promover el uso de energías renovables justamente en este momento. El otro elemento de principio que estamos proponiendo tiene que ver con el enfoque de igualdad de género y la economía del cuidado. Esto es importante porque probablemente estos meses en cuarentena han puesto muy en evidencia la división desproporcional de tareas de cuidado dentro de la casa. Y hay, por ejemplo, propuestas que una de las medidas de activación fiscal podría tener que ver con promocionar enfoques innovadores de economía de cuidado. También otro elemento que estamos poniendo en nuestros análisis al centro tiene que ver con la parte de la importancia de hacer esta recuperación inclusiva y que definitivamente sea en favor de los pobres y las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad, protegiendo, entre otros, los trabajos de baja calificación. Esto quiero profundizar también un poquito más en este contexto. Mucho de lo que va a pasar en esta nueva normalidad va a depender sobre cómo se está logrando proteger los empleadores, empleadoras y los trabajos, tanto formales como informales, y cómo se logra impulsar acciones que toman estas diferencias en cuenta. En caso de República Dominicana, claramente dos de los sectores o ámbitos donde hay que trabajar más es justamente el turismo y todas las cadenas de producción relacionados al turismo en la economía doméstica y las MIPYMES. Y de cierta manera es también el momento de esta construcción y pensamiento de esta nueva normalidad a repensar cuáles son las ventajas comparativas para el turismo en República Dominicana, si hay una posibilidad de diversificación del modelo de turismo hacia elementos de mayor sostenibilidad. En cualquier caso, hay que claramente buscar el nicho de mayor seguridad y de pensar y aprovechar también estos meses para profundizar en las opciones en esta materia. Lo mismo está pasando con la parte de las MIPYMES. ¿Cómo se puede ver toda la parte de nuevo tipo de estrategias de negocios, mayores enfoques de digitalización y la parte, por ejemplo, de encadenamiento a otro tipo de cadenas de producción y claramente también repensar, digamos, las estrategias de formalización hacia mayor formalización y mayor efectividad en las estrategias de negocio. Claramente lo que también estamos mirando como uno de los principios tiene que ver con las prioridades claves para la recuperación. La importancia de conectividad y digitalización se ha hecho muy evidente. Entonces estamos diciendo conectividad, conectividad, conectividad. Esta crisis, según los análisis de nuestra Oficina de Desarrollo Humano Global, está mostrando que si no somos capaces de integrar la equidad en nuestras políticas, muchas personas quedarán atrás. Y muchas de estas necesidades están relacionadas a las nuevas necesidades del siglo XXI, que tiene que ver justamente con mayor conectividad. Nuestra Oficina de Desarrollo Humano Global concluye que los efectos de esta crisis sin precedentes podrían contenerse con acción concentrada y con mayor enfoque de equidad, y esto a la vez con un costo bastante razonable. Por ejemplo, se calcula que cerrar la brecha digital en los países de renta media y baja costaría solo 1% de los extraordinarios paquetes de medidas fiscales de apoyo que se ha aprobado hasta el momento. Entonces, a pesar de la gravedad de la crisis en varias de sus dimensiones, también estamos identificando algunas oportunidades.
Claramente uno de los elementos que también se está poniendo en la analítica regional, digamos, al centro del análisis, tiene que ver con la importancia de después este periodo de confinamiento, enfrentar el desafío de reconstrucción de los sistemas educativos. De esto todavía se tiene muy poca data, pero claramente la falta de acceso a las herramientas de poder haber seguido la educación podrá tener algunos efectos bastante importantes. Ahora bien, uno de los mensajes principales que quiero compartir con ustedes hoy, ya casi estamos en las últimas láminas, tiene que ver con la gravedad, que la gravedad de la crisis va a depender mucho cómo está gestionado esta crisis. Entendemos que desde la dimensión global y cómo se ha movido esta pandemia desde los países asiáticos hasta estando ahora con el epicentro en las Américas, normalmente el primer momento de controlar la pandemia tiene que tomar normalmente unos 3-4 meses. El segundo fase, que es la recuperación inmediata, se está calculando unos 6 a 9 meses. Y prácticamente, probablemente la fase más importante que tiene que ver con la búsqueda y descubrimiento de la nueva normalidad, nadie sabe. Esto es el gran reto que estamos enfrentando en cada uno de los países del mundo en este momento. ¿Cómo será esta transición a la nueva normalidad? Lo que sí sabemos es que la gravedad de crisis va a depender de las decisiones y las medidas que se está tomando en estos meses. Y claramente, si los efectos serán devastadores o menos devastadores o no devastadores, van en función de las respuestas diferenciadas con la oportunidad requerida que se está tomando en estos momentos. De cierta manera, también como en el pensamiento de Naciones Unidas y lo que estamos profundizando también desde PNUD, el COVID nos está presentando una oportunidad sin precedentes para ratificar y hacer que las sociedades sean más inclusivas, eficientes y con mayores niveles de resiliencia a nivel individual e institucional. Lo que pudimos ver que los países que habían más avanzados en estos aspectos también han estado en mejores condiciones de dar una respuesta efectiva a esta crisis. Claramente la recuperación se está tratando de una gobernabilidad efectiva y requiere un fuerte componente de transformación institucional para la efectividad basada en una interacción de ciudadanos gestionada con transparencia y ajustado a los principios de Estado de Derecho. En varios de los debates y análisis que estamos haciendo, cada vez más esta dimensión de gobernabilidad está saliendo más fuertemente. El papel del sector privado, probablemente una de las inquietudes y preguntas de varios de ustedes, fundamental. El sector privado dominicano, como desde PNUD y desde varios otros actores hemos puesto en la mesa varias veces, ha sido neurálgico para el crecimiento económico en el país. También tiene un papel y participación muy importante en los ambientes sociales y políticos. Y claramente en caso de República Dominicana hemos podido también observar una alta apropiación de los principios y entendimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Hemos dicho desde siempre que la contribución del sector privado viene a través de su conocimiento, financiamiento, la capacidad de fomentar productividad, fomentar crecimiento económico y la generación de empleo decente. Y justamente también por la capacidad de innovar, de actuar con oportunidad, la creatividad y también la capacidad de escalar. Y creo que estos elementos, lo que ya anteriormente se ha puesto varias veces en la mesa, se convierten aún más importantes. En esta primera fase de controlar la pandemia y dar los primeros pasos hacia la recuperación, claramente las empresas tienen un papel importante de esforzarse en proteger a sus empleados y empleadas y apoyar en las medidas de contención. Y claramente en caso de República Dominicana hemos visto muchas iniciativas desde el sector privado de sumar a esta situación compartida en todo el país.
A mediano plazo estamos mirando que podrían aprovechar las lecciones aprendidas e implementar formas de trabajo que contribuyan a reducción de las emisiones y a la vez puedan fomentar empleo. Esto claramente es la lema de esta recuperación. Tiene que ser sostenible, tiene que ser inclusiva y equitativa. Y probablemente en esta construcción y búsqueda de la nueva normal, donde todos tenemos que estar apostando con una visión de mediano a largo plazo, es claramente importante que el sector privado probablemente puede estar contribuyendo en reconstrucción de sus cadenas de valor e invertir en consolidar la producción y consumo sostenible, uno de los famosos aceleradores de la Agenda 2030 en caso de República Dominicana. Igual que una fuerte énfasis en las industrias inclusivas e innovadoras infraestructuras que tiene que ver con el objetivo 13 de la agenda. Tal vez destacando también que es el momento de ambición y escala. En este sentido, muchas de las prácticas muy prometedoras que a lo largo de los últimos años se ha podido identificar desde República Dominicana, impulsados por el sector privado, probablemente ahora es el momento de Tiger Jump. De cierta manera, toman las decisiones valientes también para promover economía circular, economía verde y digitalización, que son unos de los elementos claves para evitar futuros crisis en cualquier país del mundo. Concluyo para contar un poquito dónde estamos como sistema de Naciones Unidas y PNUD, por supuesto, como parte de la gran familia. ¿Dónde estamos poniendo el enfoque en este momento? Bajo la coordinación y el liderazgo del Secretariado de Naciones Unidas, que a nivel de los países está representado por los coordinadores residentes, que también tenemos el gran privilegio de contar con la presencia hoy de Mauricio Ramírez. PNUD ha sido asignado a nivel global para asumir un liderazgo técnico para la implementación de este marco global de la ONU para la respuesta y recuperación socioeconómica al COVID-19. Bajo la visión y sombría de la Agenda 2030, de cierta manera se está mirando que esta agenda es más importante que nunca. Estamos poniendo fuertemente las personas más vulnerables al centro de la acción. En este momento, probablemente más que nunca es importante asegurar que no dejemos a nadie atrás. Este marco está contemplado por 5 pilares. Uno tiene que ver con salud primero, la absoluta prioridad de salvar vidas, pero a la vez también fortalecer las capacidades de sistemas de salud en los países, que ha sido uno de los elementos que cuando se ha faltado esta capacidad se ha tenido que tomar medidas incluso aún más fuertes en cuanto a las medidas de encerronas y distanciamiento físico y cuarentenas incluso. El segundo pilar tiene que ver con la protección de las personas, protección al acceso de bienes básicos, acceso a protección social y protección, por ejemplo, ante las situaciones de violencia basada en género, que son los elementos que ya mencioné anteriormente, que estamos observando algunas tendencias preocupantes. El pilar 3 tiene que ver con la respuesta y recuperación económica. Y desde Naciones Unidas, en este marco a nivel global, estamos poniendo al centro de la acción la protección de empleo, las micro, pequeñas y medianas empresas y los trabajadores y trabajadoras vulnerables. El cuarto pilar tiene que ver con la respuesta macroeconómica y colaboración multilateral. Claramente, ante las situaciones de financiamiento adicional, especialmente en los países emergentes, este tipo de colaboración va a ser absolutamente necesaria también para evitar, por ejemplo, una extensión de esta recesión económica a términos de dimensiones de crisis de deuda, por ejemplo. Y el quinto pilar donde estamos trabajando como sistema de Naciones Unidas, PNUD, siendo parte del sistema, la cohesión social y resiliencia comunitaria. Toda la parte de lo que tiene que ver con el diálogo y promoción y compromiso político y estas tomas de decisiones oportunas en este momento.
Desde PNUD, lo que en este momento estamos comentando, estamos poniendo mucho énfasis en tener datos. Esto es un mandato que nos han dado desde este papel que estamos asumiendo como liderazgo técnico en implementación de este marco. Y claramente ante esta situación de tanto incertidumbre hay que entender cuál es la situación y cuáles pueden ser las proyecciones. Esta nueva normalidad que estamos mencionando constantemente todavía es muy incierta. Lo que sí sabemos que las viejas recetas no estarán funcionando. Por esta razón también estamos poniendo a centro de nuestra acción la innovación de desarrollo y poniendo muy a servicio de los países la red de los laboratorios de aceleración, que es la red más grande del mundo de innovación al desarrollo. Como estamos ante también de una pandemia que está tocando todos los países del mundo, también este tipo de red que estamos teniendo desde PNUD, pero de hecho de todo el sistema de Naciones Unidas, nos facilita también importar y exportar estas soluciones y experiencias. Y esto creemos que va a ser una de las vías de soluciones más importantes en caso de esta respuesta a dimensión socioeconómica de COVID-19 aquí en República Dominicana y prácticamente en todos los países del mundo. Claramente también estamos impulsando acciones que tienen que ver con la acción climatológica. Antes de COVID, PNUD comprometió a nivel mundial impulsar acciones más ambiciosas en cuanto a los compromisos de reducción de las emisiones CO2 en por lo menos 100 países y República Dominicana es uno de estos países. Y claramente esta acción de clima en tiempos de COVID y en esta búsqueda de la nueva normalidad consideramos que va a ser aún más importante y pertinente que en los tiempos anteriores. Colegas, estamos llegando al final. Quiero agradecer nuevamente este espacio y compartir un par de mensajes finales. Uno tiene que ver con algunas de las preguntas que también nos adelantaron. ¿Será que tenemos que revisar y reformar la Agenda 2030 en este momento? Más bien lo que consideramos que la Agenda 2030 es más importante que nunca, que realmente debe convertir y puede convertirse en el norte en esta situación tan compleja que los países y poblaciones están enfrentando en este momento. 2020 en todos los países arrancamos con mucha ilusión. Hablamos de una década de acción que vamos a acelerar el logro de los objetivos de desarrollo. Hablamos de escala, sentido de urgencia, la necesidad que ideas conviertan en soluciones y llamamos también a amplias alianzas, llamamos a una cada vez más fuerte participación también de este sector privado. Y esto fue nuestra agenda desde el inicio del año. Claramente el contexto cambió a raíz de esta pandemia de COVID-19. Pero probablemente estos principios de esta década de acción se están convirtiendo más importantes que nunca. Ahora más que nunca necesitamos esta ambición, esta valentía y esta unión en términos de alianza. Solo así podemos llegar a un futuro de nuevo normal, porque al viejo normal probablemente no queremos regresar, que sea más resiliente, más inclusivo, más productivo, más equitativo y no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Inka. La verdad es que hemos tenido una exposición sumamente interesante. Los comentarios que hemos ido recibiendo con relación a lo que estamos escuchando, pues dan muestra de esto y sobre todo lo interesante no solamente del planteamiento de la realidad, sino de ponernos en perspectiva sobre hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos ir, cómo enfocar los esfuerzos a partir de ahora. Debo decir que desde que empezaron los registros para este evento, hasta este momento tenemos cerca de 60 preguntas y pocos minutos para responder. Sin embargo, afortunadamente en tu exposición has dado respuesta a una buena parte de las preguntas que ya se nos han planteado. Voy a formular algunas que quizás para puntualizar o que quedarían pendientes. Considera que se mantendrá un efecto positivo por la reducción de las emisiones de CO2
o se producirá un incremento de la labor industrial, transporte y demás que neutralicen lo ganado en estos meses? Esto es una excelente pregunta, porque principalmente antes del brote de COVID-19 y todas las implicaciones que tenemos en su dimensión socioeconómica, lo que lamentablemente estuvimos observando a nivel global es una reducción en el compromiso ante la acción de la clima. Entonces, ahora bien, hemos podido observar que sí, temporalmente se ha podido reducir las emisiones, pero ¿a costo de qué? Esto ha podido pasar porque hemos tenido una pandemia de salud mundial y una recesión mundial. Entonces, no podemos de una manera creíble argumentar que estamos avanzando en desarrollo humano sostenible. La agenda es integral. ¿Qué va a pasar en futuro? No sabemos. Esto es la construcción del camino de la nueva realidad. Probablemente si no se toman decisiones diferentes en cuanto a las políticas y acciones estratégicas, en cuanto a medidas drásticas para contener el aumento de las emisiones, vamos a estar observando nuevos picos y nuevos incrementos en las emisiones. Pero que en este momento las proyecciones dependen de las decisiones que estamos tomando en cada uno de los países y sobre todo a nivel global. Muy bien, entonces, de cara a los retos del COVID-19, ¿cómo ve el futuro del proyecto de ley de residuos sólidos? Esto es una pregunta muy oportuna e incluso muy importante en este momento. Claramente lo que estamos considerando en cuanto a la ley de residuos sólidos es una legislación absolutamente necesaria para el caso de República Dominicana y es prioritario que exista esta seguridad legal que nos permita también impulsar, digamos, estos modelos de economía circular y en economía verde. Entonces, sí, urge su aprobación. Y esto no es un tema que se puede dejar para post-COVID, sino justamente si se lograra esta aprobación de la ley en este momento, podría también pavimentar el camino de estas decisiones necesarias, varios de ellos también impulsados por el mismo sector privado. Claramente, en este momento, en la pandemia, estamos observando una situación sobre el manejo de residuos y es un problema estructural en varios países, incluyendo República Dominicana. Entonces, en este sentido, la existencia y aprobación de esta legislación nos permitiera definitivamente también avanzar en estas acciones valientes en cuanto a economía circular y verde. Muy bien, vamos a tomar 2 preguntas más y con eso concluiríamos. ¿Qué recomendaciones podría ofrecer para el financiamiento de las medidas de corte social que serán necesarias para seguir acompañando a los hogares más necesitados por el resto del año 2020 y en 2021? Sí, claramente esto también depende de la disponibilidad de financiación, las dinámicas económicas domésticas y globales. Claramente lo que hay que asegurar de cierta manera es que se puede reactivar la economía que también permita a los gobiernos, tanto en República Dominicana como en otros países, recaudar fondos necesarios para mantener, digamos, las medidas de protección social. Entonces, claramente es una situación complicada. Lo que sí estamos mirando en esta problemática de protección social en caso de República Dominicana, pero en varios otros países para América Latina, que es muy importante que sean diferenciados por condición de pobreza de hogar. Entonces, probablemente esto puede ser una de las soluciones. Otro también, hay que definir, digamos, los protocolos de salida de estas medidas. Cuando un hogar está en condiciones que puede retomar su actividad económica y salir, digamos, de estos esquemas. Claramente también, nuevamente, ya saben que es uno de los temas favoritos ya casi personales, pero también las medidas diferenciadas, lo que tiene que ver con la situación de las poblaciones más vulnerables y la situación de las mujeres. Claramente, en este momento también hay que buscar las soluciones, cómo llegar a los que están más atrás, cómo llegar a los que aún están quedando
sin estas medidas de protección social. Pero claramente hay que resolver un elemento de financiamiento que no es sencillo y va a depender de una combinación de diferentes elementos. Acceso a financiación externo, reactivación de la economía local, nivel de recaudaciones y claramente también este compromiso de toda la sociedad. En este sentido, que no podemos poner, digamos, la responsabilidad solamente en un sector, sino también aquí cómo de este sector privado se puede estar tomando estas medidas para proteger los empleados y empleadas y el empleo en general para no perder el capital humano ya construido. Sí, como decías en tu exposición, el ODS 17 es fundamental en este momento de crisis como esta, la alianza para el logro de los demás objetivos, y en este caso, por ejemplo, reducción de la pobreza, equidad de género, acceso al empleo, etc. Vamos a terminar con esta pregunta. Los ODS marcaron una diferencia en el rol de todos los sectores respecto al desarrollo sostenible y la creación de valor. Estamos ahora frente a una reconceptualización de la abundancia. Reconceptualización de la abundancia. Eso es yo creo que estamos al frente de reconceptualización de muchas dimensiones de nuestra vida, de la manera como estamos produciendo, cómo estamos consumiendo. También tenemos que pensar cuál es la definición de abundancia. Pero claramente estamos en una situación que justamente las drásticas caídas, por ejemplo, en las emisiones han puesto muy en evidencia qué daño estamos haciendo a nuestro planeta, que prácticamente, como vieron también en una de las diapositivas, realmente son los objetivos que sustentan los demás objetivos en los ámbitos económicos y sociales. Entonces, sí, hay que repensar en este sentido cómo podemos garantizar una nueva normalidad que permite esta resiliencia socioeconómica y ambiental y esta dimensión de sostenibilidad. Yo creo que, Josefina, varios de ustedes han escuchado de parte de nosotros, ser sostenible puede ser también un buen negocio. Entonces, ¿queremos estar en los negocios del futuro o del pasado? Entonces, estas son las decisiones que son parte de las decisiones que como sociedades se tienen que tomar en este momento. Buscar también cuáles pueden ser los motores de promover, digamos, una recuperación rápida. Y, por ejemplo, justamente algunas de las soluciones que tienen que ver con capital natural pueden convertirse a estos aceleradores en estos momentos. Y que retomo tu frase, las decisiones que tomemos hoy definen el futuro que vamos a tener y que tendrán los que vienen después de nosotros. Muchísimas gracias. Gracias infinitas por esta magnífica presentación. Yo creo que hemos tenido una tarde o una hora en la que hemos conocido de primera mano informaciones que antes no se habían compartido en el país. Estamos frente a una nueva situación, frente a una nueva realidad y viendo pues desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hacia dónde debemos ir y cómo debemos encaminarnos. Así que agradecemos del alma tu participación y a todo tu equipo que nos ha acompañado en la organización de esta actividad y en esta magnífica presentación que hemos tenido contigo. Muchísimas gracias. Agradecemos también a todos los que se conectaron de diferentes empresas y de diferentes sectores de nuestro país para pues escuchar esta exposición de la señora Inca Matila, representante del PNUD en República Dominicana. Gracias al señor William Malamud, que nos ha acompañado durante toda esta hora de exposición, así también a nuestros colegas y compañeros del Comité de Sostenibilidad, quienes junto a nosotros han organizado este evento. Gracias a Coral, a María y a todo el equipo de AmCham VR que tan magníficamente pues ha trabajado para esta actividad. Gracias y esperen pues por supuesto otras actividades del Comité de Sostenibilidad de la Cámara Americana de Comercio que seguiremos teniendo en lo adelante a raíz de esta situación tan especial y tan retadora en que vivimos en el mundo y en nuestro país. Que tengan todos muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes también de mi parte y muchas gracias, Milia, Josefina y todos los colegas por este espacio. Gracias, abrazos.